La duda es como dar un paso de fe a algo que tú empiezas a creer. Nosotros vivimos en una cultura justamente que está atacando todos los simientes de la fe cristiana, absolutamente todos. Y por lo tanto, nosotros estamos llamados a estar preparados y, como decía Bexia, a conocer más los fundamentos de ese evangelio que nos sostienen cada día. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy las gracias por darnos la oportunidad de acompañarte en los próximos minutos. Y te cuento que hemos estado desarrollando una serie titulada Respuestas a tus preguntas y estamos tomando esas inquietudes que tienes para darle un poco de luz, para comenzar la conversación, de manera que puedas ver cómo navegar bíblicamente en esa lucha en la que te encuentras. Sí, te recuerdo, y como te decimos en cada episodio, nuestro deseo no es cubrir exhaustivamente todas las aristas de esta cuestión, sino que puedas comenzar la conversación con este recurso y que continúes con una mujer o con alguien que Dios haya colocado en tu contexto local, en tu hogar, una mujer piadosa en tu iglesia local, que no te quedes aquí, sino que lleves esta conversación más allá. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que a veces es como un tabú porque nos da mucha vergüenza hablar de eso, y es acerca de las dudas de la fe. Puede ser que te sientas dudosa acerca de la salvación, acerca de la palabra de Dios, que te preguntes qué tan veraz es la palabra de Dios, ¿es realmente Dios bueno? ¿Realmente soy salva? Probablemente creciste en un hogar cristiano y estuviste rodeada de la palabra de Dios, ibas a la iglesia y estás en una etapa de vida en la que estás aprendiendo a desarrollar tu propio pensamiento y estás navegando a lo mejor en aguas turbulentas de las filosofías del mundo, las corrientes de pensamiento que niegan a Dios en tu escuela, en tu universidad. De hecho, mucho de lo que me motivó a responder esta pregunta que ustedes la enviaron fue precisamente una conversación que tuve con una joven en mi iglesia local. Ella estaba un poco distante y cuando me acerqué a ella, pues sucedió que ella me confesó que estaba luchando con muchas dudas acerca de su fe y tenía muchísima vergüenza de traer esto a la luz, de hablar con otras, porque ella siempre fue la niña cristiana, quizás con la fe más fuerte en su casa. Entonces ella se sentía avergonzada de traer esto y de confesar las luchas que tenía. Y la realidad es que mucho de lo que sucedió luego con esta joven se dio en el contexto de una conversación con hermanos en su iglesia local, donde ella pudo ver la luz al final del túnel. Todo comenzó con una conversación con una amiga atea y sus dudas comenzaron a disiparse cuando ella se sentó a conversar honestamente acerca de sus luchas con amigos en la fe. Así que como esto no puede solucionarse solos, nosotras no podemos solucionar esto nosotras solas. Yo he querido traer personas que me apoyen aquí para darte un ejemplo de que no podemos hacer esto solas. Hoy me acompaña mi mejor amigo, la persona favorita en este mundo, mi esposo Moisés Gómez, quien también es pastor, y creo que también nos viene bien un poco del consejo pastoral con relación a esta temática. Gracias, Betsy, por la invitación y qué De gozo nada, Moisés. poder compartir con la audiencia del podcast de Joven Verdadera. Bueno, la verdad es que el tema es pertinente, sobre todo en la generación que estamos viviendo, una generación cada vez más que se mueve al intelectualismo, culturas que se mueven más hacia el postcristianismo y dejando atrás la fe. Es normal que este tipo de intervenciones sean necesarias. Es necesario que tengamos ese tipo de intervenciones. Y yo creo que es pertinente. Cuando tú traes el tema y la pregunta acerca de por qué dudamos o qué sucede con nosotros cuando dudamos, yo quiero dar algunas recomendaciones que quizás puedan servirnos de guía o de orientación para ayudarnos a salir de cualquier
rollo en el cual encontremos nuestra fe. Lo primero es, Betsy, que a nosotros se nos olvida el mundo caído en el cual nosotros vivimos. Y debemos de recordar que en este mundo caído es normal que dudemos. Es normal que la duda venga de una manera u otra, en una crisis u otra, o en una etapa de nuestra fe. Es normal, vivimos en un mundo caído que afectó cada una de las áreas de nuestras vidas y una de esas son nuestras emociones y aún la manera como nosotros pensamos, razonamos y eso es normal y quiero aclararlo para que no sientas que si dudas significa que tú no eres cristiana o que no estás en el camino correcto o algo similar. Sí, porque a veces pensamos que el hecho de que ya estamos dudando, eso nos coloca en una categoría distinta en nuestra vida de fe. O sea, a veces pensamos, bueno, si estoy dudando, eso quiere decir que a lo mejor ni siquiera soy creyente sí. O ya no puedo considerarme una hija de Dios. Entonces es muy importante que tú que estás escuchando entiendas que dudar es algo normal, no solamente entre jóvenes, entre nuevos creyentes, sino también entre creyentes maduros. Sí, incluso grandes predicadores y hombres y mujeres de la fe. No decimos que es bueno dudar, no estamos diciendo que es bueno dudar. Estamos diciendo que en este mundo caído es algo normal con lo que muchos cristianos van a tener que en algún momento lidiar. Y a la realidad de eso, de que vivimos en un mundo caído y que debemos de recordar que esa realidad del pecado afectó todas las áreas de nuestras vidas, entonces la segunda recomendación es esta. No creas en la duda, no tengas fe en lo que tú estás dudando o en otras palabras, no deposites tu fe o tu creencia en aquello de lo cual tú estás dudando. ¿A qué me refiero? A veces nosotros le queremos dar más importancia a la duda y le damos tanta importancia al punto que creemos que eso que dudamos es cierto y se convierte entonces en nuestra verdad y le damos un giro entonces a lo que nosotros deberíamos verdaderamente estar creyendo. Por eso es que cuando venga la duda a tu vida o a la etapa en la cual tú te encuentras, que muchas veces, Betsy, viene como sucedió con esta joven que habló contigo por una conversación con alguien que pensaba diferente o que tenía una religión diferente o que tenía una cosmovisión diferente o muchas veces por una crisis que vino a tu vida, por la muerte de un ser querido o por alguna enfermedad trágica que cambió el tono de tu vida. Bueno, pues muchas veces empezamos a dudar si Dios existe, ¿por qué lo permitió? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y eso sacude muchas veces el piso de nuestra fe. Sin embargo, a la luz de lo que dijimos al principio, entonces duda de tu duda. No confíes en lo que tú estás dudando. Me gusta eso, duda de tu duda. Y eso entonces nos mueve a un tercer aspecto y una tercera recomendación. Satura tu mente de verdad que puedan reforzar lo que tú has creído. Y cuando hablamos de eso, hablamos de lee libros que ayuden a afirmar lo que tú has creído, escuchas sermones, a veces conferencias, a veces debates si es necesario, filosóficos, teológicos que se dan muchas veces con buenos apologetas para ayudarnos a afirmar mucho lo que nosotros creemos, pero sobre todo la palabra de Dios, que es la fuente mayor de nuestra autoridad. Eso, claro, no lo puedes hacer solo y eso nos lleva a la cuarta recomendación, es que trates de hacer esto dentro del marco de la iglesia local o otros hermanos que puedan sumarse a esa lucha. Tú decías algo muy interesante y es al principio del programa, ninguna duda debe de llevarte a aislarte, porque entonces le estás dando carne a tu duda para que tu duda siga creciendo. Cuando la duda venga a tu vida, haz todo lo contrario. En vez de aislarte, recorre a donde la gente que ha estado caminando contigo, que te ha estado animando, que los líderes, la iglesia local que el Señor ha provisto. Yo creo que si somos sinceras, la realidad por la que nos aislamos es porque tenemos vergüenza de decir yo estoy dudando. Como no tenemos probablemente un entendimiento correcto del evangelio,
el decir que yo estoy dudando, por ejemplo, esta joven está en un ministerio, entonces dice, bueno, si yo digo que estoy dudando, entonces eso me va a descalificar. Es como que mi identidad cristiana se va a afectar si yo expongo la realidad de mi duda. Pero nosotros primero tenemos que reconocer que nuestra identidad no está en la fortaleza de la fe, sino que está en el hecho de que Cristo es todo por nosotros. O sea, en todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor en su vida, muerte, resurrección, ahí está asegurada la identidad que nos define. Así que entender el evangelio me da libertad para yo exponer mi lucha ante las personas que me rodean, sabiendo que esta duda no me define. De hecho, el hecho de que yo estoy dudando y puedo reconocer esa duda y puedo traerla a la luz es una evidencia de gracia de Dios que me permite ver la realidad de mi corazón, porque a veces podemos estar cultivando y escondiendo una duda en nuestros corazones que va apagando nuestro gozo y que va mitigando nuestro deseo de leer la palabra, y a veces pensamos, no, todo está bien, pero cuando yo puedo reconocer que estoy luchando y yo puedo venir a otra persona, eso me pone en una posición de ventaja porque puedo exponer mi realidad y puedo buscar ayuda. La duda es como dar un paso de fe a algo que tú empiezas a creer. Nosotros vivimos en una cultura justamente que está atacando todos los simientes de la fe cristiana, absolutamente todos. Y por lo tanto, nosotros estamos llamados a estar preparados y, como decía Betsy, a conocer más los fundamentos de ese evangelio que nos sostienen cada día. Yo quiero dar una quinta recomendación y con eso ya te entrego. No te vayas, ¿por dónde tú vas? La quinta recomendación es: no tengas temor de poner a prueba tu fe. ¿A qué me refiero? Mucho de lo que nosotros creemos está cimentado en la Biblia. Yo te invito a que tú puedas poner la Biblia sobre la prueba de cualquier otra cosmovisión o filosofía religiosa. Yo te invito a que tú pongas la Biblia a prueba ante cualquier otro sistema de creencias, y tú te vas a dar cuenta que la fe en la cual nosotros creemos descansa sobre una roca que es inconmovible y sobre una verdad que es absoluta. Tú puedes compararla con las Vedas hindúes, tú lo puedes comparar con el Corán, tú lo puedes comparar con cualquier otro sistema religioso, y tú te vas a dar cuenta que la fe cristiana es robusta, y la cosmovisión cristiana es la más completa que puede dar respuesta a las preguntas existenciales que todas las personas del mundo están tratando de responder. ¿De dónde venimos? ¿Por qué viene el mar? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y dónde vamos después de la muerte? Usa cualquier otro sistema filosófico religioso que exista hoy y te vas a dar cuenta que la fe cristiana es única y suficientemente robusta, descansa sobre la verdad absoluta de lo que Dios ha dicho. Aún el ateo o el gnóstico o el agnóstico, ellos deben de creer y deben de tener fe en eso que ellos defienden. Por lo tanto, mi quinta recomendación es: no temas en poner a prueba lo que tú has creído. Vas a ver que cuando lo pones a prueba se va a enriquecer tu conocimiento de lo que tú crees y lo que tú has confiado. Porque la fe que Dios nos ha dado no es una fe ciega. Dios ha dado una fe que sea razonable, ha dado una fe también que tiene fundamentos arqueológicos, que tiene muchas evidencias que podemos comprobar, pero también es una fe que requiere una confianza en ese Dios que se ha revelado a nosotros por medio de la creación y por medio de su palabra. Haz todo esto en el contexto de tu iglesia y consulta con tus líderes, de manera que también ellos puedan ser una buena guía para ti. Así que si tú eres esa jovencita, adolescente, o quizás una joven más madura, que a lo mejor estás en el colegio y sientes la presión de grupo, ya no sabes distinguir entre lo que aprendiste y lo que realmente crees, o si eres esa joven que está en esa clase de filosofía y estás luchando por defender tu fe, pero ahora te has encontrado dudando de que si esto realmente es la verdad y tienes temor de ponerlo a prueba, o si simplemente eres una joven, como decía Moisés, que ha pasado por una crisis, un evento catastrófico que quizás está sacudiendo
muerto tus creencias, a lo mejor la muerte de un ser querido o la incoherencia de un padre que decía ser cristiano y ahora les abandonó, cualquier situación difícil que estés viviendo, y eso ahora te causa una catarsis en tu mente porque no sabes cuál es la verdad. Quiero que sepas que Dios no se intimida con tus dudas. Dios no se intimida con tus luchas. La palabra de Dios no se pone pequeñita cuando ve tus dudas gigantes. Todo lo contrario, tú puedes venir de frente a la palabra de Dios. Entonces, dime unas palabras así como que imagínate que esa joven que nos está mirando es una joven en la iglesia local. ¿Cuáles serían esas palabras cortas que tú le dirías? Y yo quiero que tú vuelvas para el próximo episodio, que te veo como huyendo. Bueno, yo creo que la mejor recomendación nace de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. La palabra también nos recuerda que el corazón es engañoso más que todas las cosas y vivimos en un mundo caído que está tratando justamente de atacar y destruir. Y no es la única generación en la cual la fe cristiana se ha visto bajo ataque. Por lo tanto, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propio entendimiento. Recuerda que la palabra de Dios es suficiente, es absoluta y suficiente para sostenerte y alimentar tu fe. Y paradójicamente, es la palabra de Dios la que produce en nosotras la fe para creer. Así que no te escondas. Trae esta duda a la luz y vamos a volver con este tema porque es un tema tan jugoso que no podemos dejarlo en un solo episodio. Vamos a volver la próxima semana a seguir dando recomendaciones prácticas de qué puedes hacer y a traer testimonios de personas que como tú en algún momento dudaron y a escuchar qué fue lo que les ayudó y cómo ellas pudieron volver a recordar que Jesucristo es Dios, que recordar la seguridad de su salvación y que la palabra de Dios es la verdad. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.